Arrancar. Este es un webinario organizado por el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, la Organización Panamericana de la Salud y ONU-SIDA, llamado Pruebas de Diagnóstico de Infecciones Oportunistas en Personas con Enfermedad Avanzada por VIH. El doctor Yacid Estrada de ONU-SIDA regional para América Latina y el Caribe nos va a acompañar como moderador en este webinario y estoy presentándoles en este momento la agenda que tendremos para el día de hoy. Adelante, doctor Yacid. Hola Ivonne, muchas gracias. Gracias a las personas a Carlos y a las personas de GCTH por abrir este espacio para este webinario. Gracias a OPS por proponer el tema y facilitar los contenidos que en adelante vamos a ver. Entonces, básicamente el tema que nos convoca el día de hoy es conocer sobre pruebas de diagnóstico rápido para infecciones oportunistas, dado que la enfermedad avanzada favorece la presentación de infecciones oportunistas en personas y el diagnóstico clásico de este tipo de patologías tiene desafíos de infraestructura. Asimismo, la clínica, como se presenta, es también difícil o hace que sea difícil hacer un diagnóstico certero. Por ello, los dispositivos de diagnóstico rápido entran allí a equilibrar y a darnos pues como más herramientas para toma de decisiones en el nivel de entrada de los pacientes. A partir de esta introducción le doy la bienvenida entonces a Omar para que nos haga pues como una presentación más en profundidad y luego continuaremos con el desarrollo de la agenda. Muchísimas gracias y saludos. Muchas gracias, Yacid. Muchas gracias, Ivonne. Si puedes dejar de compartir, Ivonne, así puedo compartir mi pantalla. Eh, Bien, perfecto. Entonces, la pantalla 2. Vamos a compartir. Y mi presentación, ojalá que la pueda hacer rápido, es el rol de las pruebas rápidas para la histoplasmosis, la criptococosis y la tuberculosis para reducir las muertes prevenibles, que como saben tenemos una tarea todavía importante en la región para lograr bajar más la mortalidad. Ha descendido en Latinoamérica un 31% comparado a un 50% de descenso global y a un 62% de descenso en el Caribe. Gracias al Caribe, digamos, la suma de la región ha descendido solamente el 38%. Entonces, digamos que nos ha ayudado un poco en ese sentido, pero estamos muy por detrás de algunas otras regiones. Es cierto que nuestra región inició antes los programas de tratamiento, entonces la bajada de la mortalidad importante ha ocurrido quizá antes del 2010, pero igualmente necesitamos seguir bajando estas tasas que están todavía en 32.000 muertes anuales. La magia de la estadística, que si vos te comes un pollo, yo no comí nada, los dos nos comimos medio pollo, también nos muestra que hay hay países, digamos, que están mucho mejor y otros países que muestran, de hecho, un aumento en la mortalidad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar al interno de nuestros países a entender un poco mejor realmente cuál es el volumen real de la mortalidad. Uno de los problemas es que la mayoría de los países están basándose en información de estimaciones y no están haciendo un análisis real de los casos que han fallecido en sus cortes y eso es crítico para entender también la mortalidad. La mortalidad que viene justamente por enfermedad avanzada y la enfermedad avanzada que viene por dos cuestiones concretas. Por un lado, personas que no llegan a hacerse la prueba, ya sea porque tienen miedo de explicar su sexualidad, porque tienen estigma, o porque realmente no creen que están en riesgo y que aparecen, como en este caso, con lesiones ya de sarcoma de Kaposi, neumocistis, 48CD4. Y por otro lado, el de las personas que el sistema ha capturado o que ha logrado acceder, el que el sistema ha permitido diagnosticar, que el sistema ha permitido darle opciones de tratamiento, pero que el sistema no ha sido capaz de retener, no ha sido capaz de adaptarse al estilo de vida de las personas y por tanto esta mujer que después de varios ciclos de tratamiento y de abandono y que vive en la calle, se interna otra vez con una lesión del sistema nervioso central, toxoplasmosis y 80CD4, que son justamente lo que vemos casi todos los días en la región, porque 2/3 todavía
se mueren en la región por causas relacionadas al VIH y no por infarto, no por envejecimiento como quisiéramos o esperaríamos en una situación actual en que hay un tratamiento efectivo para la mayoría de las personas. Entonces, la enfermedad avanzada contempla eso, el diagnóstico tardío y las personas que han perdido el seguimiento y que vuelven a la atención. Y son justamente esas personas con menos de 200 CD4, los niños menores de 5 años sin tratamiento, cualquier infección oportunista son justamente los casos de enfermedad avanzada que se internan y que generan un costo importante al sistema y que no ha cambiado en 10 años prácticamente nada. Si vemos esta revisión sistemática publicada en Lancet en el año 2015 por Nathan Ford, vemos cómo las infecciones relacionadas al SIDA o las enfermedades relacionadas al SIDA son la primera causa de internación en adultos y lo mismo se repite después de 10 años con un 42% la causa más frecuente de internación, enfermedades relacionadas al SIDA, tuberculosis por lejos y después neumonía, criptohisto o enfermedades bacterianas. Un hermoso trabajo de Ecuador mostrando la cantidad de internaciones, cómo se ha reducido a partir de la expansión del tratamiento antirretroviral, cómo la mortalidad está empezando a reducir, pero todavía representa el 11% de las personas que se internan. Y esta tesis también que muestra que un año de manejo de una persona internada sale $60.000 comparado con $50, $40 el tratamiento antirretroviral de un año. Entonces, por eso la importancia de enfocarnos también en evitar que las personas que ya hemos diagnosticado se pierdan porque van a volver a internarse y a generar un montón de costo en el sistema. De hecho, no solamente costos, también mortalidad. Este estudio de México que muestra que las personas que tienen un historial de abandono tienen una mortalidad mucho mayor que las personas diagnosticadas previamente. 27 versus 11% al mes de la internación, ¿no? Entonces, realmente los sitios, las clínicas tienen que tener estrategias específicas para evitar que estas personas que se han perdido en el seguimiento avancen o evolucionen, que después requiriendo esta, digamos, internación y con un alto riesgo de muerte. En Colombia, este estudio en 5 centros mostrando las causas de internación, la mayoría de personas que ya sabían su diagnóstico, 50 CD4, y las causas de internación, tuberculosis, cándida, toxo, histoplasmosis, citomegalo y criptococosis. Justamente de estas tres, de todas las causas que tenemos diagnósticos rápidos, tenemos las pruebas de diagnóstico rápido de las que vamos a hablar hoy. Obviamente, Candida, toxo, neumocitis, citomegalo, necesitamos hacer diagnósticos empíricos cuando las lesiones son compatibles, cuando la radiología es compatible, cuando la clínica es compatible o en citomegalovirus cuando el fondo de ojo es compatible. Pero para las otras tres tenemos pruebas rápidas. Y estas pruebas rápidas nos pueden permitir detectar la enfermedad. En el caso de la tuberculosis, las pruebas rápidas tienen, digamos, un valor complementario al EXPERT. El EXPERT saben que es positivo solo en casos de tuberculosis pulmonar, digamos, si sacamos muestras respiratorias o si tomamos muestras de otros lugares extrapulmonares, pero es muy poco probable que una tuberculosis diseminada en sangre sea positiva para EXPERT en sangre, pero bueno, puede pasar. Pero en esa situación es mucho mejor la prueba rápida de LAM. Y esta prueba ha demostrado justamente en este estudio en 10 hospitales de África una reducción de la mortalidad cuando se empieza a hacer de rutina la prueba a todos los pacientes ya en el año 16, una reducción del 12% de la mortalidad. Y es el primer estudio que demuestra que una pruebita que en 15 minutos y por $3.50 se puede bajar 12% la mortalidad en África. Un estudio similar para la pruebita de cripto, el test rápido de cripto. Estar esperando en el hospital que lleguen los pacientes con síntomas para testearlo versus hacerle la prueba a todas las personas con menos de 200 CD4 redujo también la mortalidad del 21% al 12%. Realmente otra reducción importante. Justamente porque la prueba de criptococo nos permite identificar a las personas antes que el criptococo llegue a la meninges, antes que se produzca la meningitis. Entonces,
Cuando se reactiva en el pulmón, cuando se empieza a diseminar en sangre, todas estas personas hasta que se hace positivo en las meninges, se van a beneficiar de un tratamiento más temprano. Finalmente, para la histoplasmosis no tenemos un estudio que demuestre la reducción en la mortalidad todavía. Se están trabajando varios frentes en esto, pero sí que sabemos que la región nuestra tiene una alta prevalencia de histoplasmosis en algunos países, más todavía que tuberculosis, 10% de prevalencia regional aproximadamente. Y esa pruebita rápida, que todavía es un poco cara, pero que por lo menos es muy sensible, muy específica y que puede ser mejor incluso que una PCR en términos de poder usarla para diagnosticar. Y si logramos tener el paquete de las tres enfermedades, como hizo Narda en Guatemala, podemos ver cómo en un año solamente se pueden reducir un 7% la mortalidad por diagnosticar y tratar estas infecciones oportunistas. Las tres pruebas son costo efectivas, menos de $20 sale a alargar la vida un año a un país usando estas pruebas rápidas. Entonces realmente son pruebas que tienen un gran impacto en términos de reducir el costo también de internación y reducir la mortalidad. Y por eso están incluidas dentro del paquete de enfermedad avanzada que no solamente incluye prueba de diagnóstico, sino recuerden también que incluye el Bactrim, la TPT para personas que no tienen tuberculosis activa, el inicio rápido del tratamiento antirretroviral, el monitoreo del iris, el tratamiento específico de las infecciones oportunistas y ahora sí el tamizaje con estas pruebas rápidas. Un nuevo análisis combinado de costo-efectividad que se acaba de presentar en la revista Lancet por Emily Haim también muestra cómo todo el paquete, los antirretrovirales, el ESPER, el LAM, el cotrimoxazol, el antígeno para cripto, la TPT para tuberculosis, no tienen esto porque se hizo con datos de África, muestra cómo todo este paquete es costo efectivo y es importante implementarlo. Ese es el paquete, digamos, ahí quiero que vean la diferencia que hay entre tomar isoniazida o tomar las 12 tomas de rifapentina, la cantidad de pastillas que se ahorra el organismo de metabolizar. Y tenemos también las pruebas rápidas, las diferentes pruebas rápidas, las autopruebas para que las personas lleguen con diagnóstico mucho más temprano. La anfotericina liposomal, que ahora hay un genérico a $40 cuando antes pagábamos $300. La fluoxitocina que no está disponible en los mercados comerciales, pero que se pueden conseguir a través del fondo estratégico. Y menciono esto porque justamente son medicamentos que reducen la mortalidad. En histoplasmosis, por ejemplo, la anfotericina liposomal, ya desde el año 2002 sabemos que los pacientes que tienen anfotericina liposomal van a tener una mejor sobrevida que los pacientes que reciben desoxicolato. Entonces, por eso es importante hacer este cambio. En criptococosis, este estudio compara una sola dosis, un solo día de tratamiento con anfotericina liposomal. Eso significa bajar de 42 ampollas a 12 ampollas de anfotericina liposomal. De hecho, es más barato que usar desoxicolato entonces, con menos efectos adversos, menos costos de internación, menos costos de tratamiento. Y la fluoxitocina, que sí o sí se debe agregar al tratamiento antirretroviral, al tratamiento de la criptococosis, porque veamos acá en rojo, es la que se asocia, perdón, veamos en rojo, si no usamos fluoxitocina es la que tiene mayor mortalidad y las que tienen menos mortalidad son todas las que tienen fluoxitocina. O sea que realmente la fluoxitocina marca una tendencia y necesitamos incorporarla por esta diferencia de riesgo de mortalidad. Por eso, volviendo o cerrando el tema de las infecciones, de la detección rápida de las infecciones oportunistas, cualquier persona como Juan o como esta otra señora que llegan, ya sea un caso nuevo o un caso sintomático o un caso de abandono que ha vuelto a la clínica, si no tiene ningún síntoma, hay que hacerle una prueba rápida para poder identificar si tiene menos de 200 CD4, pero si tiene síntomas, no nos preocupemos del CD4, si tiene fiebre, tos, lesiones de piel, o síntomas del sistema nervioso central, ya hay que hacer las tres pruebas de histo, de cripto, de tuberculosis y de esputo si es que tiene esputo y empezar entonces el tratamiento adecuado específicamente.
Como les decía antes, los centros de atención tienen que tener también responsabilidad en cuando internan a una persona, hacer el adecuado seguimiento y la nueva guía de la OMS establece que las personas que están hospitalizadas se beneficiarían si los hospitales justamente implementan mecanismos para asegurar que las personas que se van de alta no se vuelvan a reingresar. Y para esto propone hacer justamente identificar cuál es el objetivo del tratamiento, revisar los medicamentos antes del alta, planear el alta, hacer seguimiento telefónico, hacer visitas domiciliarias o a un apoyo individualizado, porque esto podría reducir la mortalidad tan alta que tenemos en personas que se van de alta. Un 20% de las personas se mueren el primer año después de un alta de una internación con HIV. Entonces eso tenemos que hacer para cambiar la realidad. Hay una gran disparidad, una gran diferencia entre lo que pasa en países con altos ingresos y los países en desarrollo. Nosotros estamos viendo acá cómo, por ejemplo, en Londres, en naranja, la cantidad de personas que se interna o se muere, perdón, por una infección oportunista es menos del 15%. Sin embargo, vemos aquí en Tailandia cómo el porcentaje de muerte por infecciones oportunistas, a pesar del acceso al tratamiento, sigue siendo un 50%. Eso es lo mismo que intuimos que pasa en nuestra región, pero no tenemos datos específicos en nuestra región por falta de información. Por eso la OPS también promueve este análisis en país de mortalidad, juntar los datos de la base de VIH, juntar los datos de la base de mortalidad, hacer una lista de fallecidos y realmente ir a leer las historias clínicas para ver si estas muertes se podían haber prevenido o no se hubieran prevenido y ver qué propuestas de mejora hay que hacer en el sistema para que esto no vuelva a pasar. Entonces ya sabemos que tenemos un paquete de atención que incluye las pruebas rápidas, que incluye los tratamientos, que incluye el análisis de la información, pero esto no va a mejorar la mortalidad si no aseguramos que estas cosas estén disponibles, si no se inicia el tratamiento antirretroviral en el mismo día o como máximo en la primera semana, si no damos realmente apoyo para el acompañamiento y si no generamos un apoyo social en digamos, en la misma sociedad para asegurar la comida, la casa, la vivienda y el seguimiento de las personas que son más vulnerables, porque como dice un ministro de Salud de Argentina de los años 50, frente a las enfermedades que genera la miseria, la tristeza, la angustia, que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia, el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Para cerrar, por favor, recordarles la importancia que tiene que ustedes presenten la información de sus países, de sus centros de atención en la conferencia de SIDA de la IAS que se va a hacer en Río de Janeiro en junio del año 2026. La fecha de los abstracts cierra en enero, pero abre en noviembre. Así que estamos a disposición para apoyarlos, para que realmente puedan mostrar las experiencias de cada uno, que es la única forma de asegurar que tengamos mayor oportunidades de becas. Así que los invito a que también contesten en esa encuesta qué podría hacer la OPS para apoyar para que esto sea un éxito. Desde ya, muchísimas gracias a todo el equipo de la OPS, a todos los colegas que están trabajando, en particular a María, que está coordinando este grande Unity. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar, por esta paseo que nos das por lo lógico y por lo astuto que es implementar estas intervenciones. Como vemos, estas intervenciones están basadas en ciencia, generan sostenibilidad al mejorar los tiempos de hospitalización, los resultados, las tiempos de medicamentos, etcétera. Ahora, estas son unas recomendaciones de OMS y el truco será cómo los países implementan estas recomendaciones a nivel programático. Para ello le doy la bienvenida al doctor Carlos Chávez, que nos va a dar un saludo pequeño como secretario ejecutivo de GCTH y nos va a recordar el rol de GCTH dentro de la implementación de este tipo de iniciativas. Adelante, Carlos. Bueno, un saludo desde Panamá. Gracias, Yacid, por darme la palabra. Y bueno, para mí es un placer darles la bienvenida a este espacio que ha creado el Grupo Operación Técnica Horizontal en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y ONU-SIDA para tocar un tema que es muy relevante en nuestra región.
Como ya sabemos, las infecciones oportunistas como la tuberculosis, citoplasmosis y la criptococcus siguen siendo todavía causas prevenibles de mortalidad entre las personas con VIH. Y bueno, que sabemos que el diagnóstico oportuno es una herramienta que es muy eficaz para poder combatir esta mortalidad. Entonces espero que este espacio, como ya bien Omar nos pudo compartir algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, permita que conocer las experiencias nacionales que van a compartir los diferentes países, también nos permita compartir avances, reflexionar sobre los desafíos técnicos y operativos y fortalecer las capacidades que tenemos como región para el uso de pruebas rápidas y todo lo relacionado con infecciones oportunistas. Desde el STH, reafirmamos siempre nuestro compromiso con el acceso universal, equitativo y oportuno al diagnóstico y al tratamiento de infecciones oportunistas como un paso indispensable para que podamos alcanzar esa meta hacia el 2030. Gracias, Yacid, y bueno, gracias a todos por el tiempo que se toman para poder participar en esta actividad. Saludos. A ti, Carlos, y al GCTH por propiciar este espacio. Afortunadamente se ha hecho investigación operativa en la región y para ello invitamos a Freddy Pérez que nos va a presentar los resultados de esa investigación operativa. Adelante, Freddy. Sí, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Y si están viendo mi presentación. Se ve, pero modo edición, si la puedes colocar. Ahora se ve en modo presentación, está perfecto. Gracias, adelante. Ok, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Voy a tratar de ser breve, mandado 10 minutos. Entonces voy a justamente, como se mencionó, voy a presentar algunos resultados y lecciones aprendidas de lo que hemos hecho en la región, en algunos países. Entonces, un punto importante, voy a ir muy rápidamente. La enfermedad avanzada sigue siendo una enfermedad desatendida, ¿no? Con cifras importantes de mortalidad que ya presentó en la región Omar. Aquí está esta diapositiva que muestra un poco dónde estamos en diagnóstico tardío en la región, datos de 2024. Como ven ustedes, importante, algunos países más de un tercio de los pacientes. Como también mencionó Omar, importante, ¿por qué? Por alta mortalidad, con infección. Y un punto que quiero resaltar un poco durante la presentación es el desafío de las brechas del sistema de salud. Tres enfermedades causan alta mortalidad y que tenemos instrumentos, tuberculosis, criptococo, histoplasmosis. ¿Qué podemos hacer en esto? Y lo que vamos a hablar y dar algunos ejemplos de proyectos de implementación es detectar y prevenir las infecciones oportunistas, implantando ese paquete de servicios que mencionó Omar. Em, Solo quiero recordarles que yo personalmente entré al mundo de enfermedad avanzada con cómo mejorar las enfermedades infecciosas en esta reunión que se hizo la declaración de Manaus en 2019, donde la meta era para 2025, que ya estamos terminando, 100% de los países de las Américas con acceso a pruebas rápidas, histoplasmosis y formulaciones lipídicas de anfotericina B y troconazol. Entonces, eso fue una base, ¿no? de trabajo, no solamente para histoplasmosis, pero las otras enfermedades oportunistas. Esta diapositiva nos recuerda justamente ese algoritmo de la guía de enfermedad avanzada regional que está en proceso final, donde vemos la importancia de la realización de las pruebas rápidas y el manejo del paciente, que es un punto importante que vamos a hablar un poco también de tanto con TB-LAMP, con antígeno de histoplasma en orina y antígeno de criptococo. Omar ya presentó esta diapositiva, importante resaltar y hemos repetido frecuentemente la alta sensibilidad y especificidad de las pruebas, de cada una de estas pruebas. Y también un punto importante de nuestro trabajo de investigación operativa era justamente en nuestra región hacer el cálculo de la costo-efectividad de histoplasmosis que se publicó, creo, el año pasado, no, hace 2 años, donde permite evitar posiblemente justamente 17% de las muertes en personas con enfermedad avanzada. Y es una estrategia costo efectiva, con un costo adicional de solamente $26. Entonces, eso es un mensaje a los decidores políticos para apoyar justamente y sostener los programas. Este es un diagrama que nos muestra un poco en qué países estamos trabajando al momento, en qué países hemos estado en investigación operativa, dónde hemos terminado las cohortes que voy a
presentar muy brevemente dónde estamos trabajando al momento y dónde tenemos planificado trabajar en toda la región. Aquí yo he dicho las guías que mencionó Omar, entonces para nosotros es importante que las guías no queden ahí, sino tenemos que utilizarlas y tenemos que documentar lo que estamos haciendo. Entonces, de guías de investigación operativa, donde estamos conectando la evidencia a la práctica. Algunas de las publicaciones que hemos hecho en conjunto con los colegas de los programas nacionales de los países, en este caso Paraguay, Trinidad y Tobago, Brasil, y estamos terminando después de haber cerrado la corte en Guyana. En Paraguay, este es un estudio donde aquí está la información basal, donde se hizo en la corte 491 pacientes, donde un tercio tenía enfermedad avanzada, tenía una enfermedad oportunista, infección oportunista. Algo importante que nuevas infecciones, 44%. Entonces, un punto importante para ir discutiendo por qué estos pacientes llegan tardes de esa manera, alto porcentaje de CD4, menos de 278%, y también la mediana de CD4 en pacientes con enfermedad avanzada, perdón, infección oportunista, y sin era justamente más alta con un valor significativo. Em, eh, la infección oportunista también está en relación con el CD4, como vemos en esta tabla. Y aquí justamente, y estos más o menos los porcentajes que hemos visto en los países de manera general, 9 a 10% de pacientes con histoplasmosis, 11-12% de cripto y de 15 a 20 o hasta 25 con tuberculosis. Recuerden también la importancia de la coinfección. Estamos realizando un metaanálisis al momento justamente de la coinfección TB histoplasmosis en algunos de los países. Entonces, es importante también, aquí vemos lo más importante, pero no solamente es histoplasmosis y tuberculosis. Importante la distribución de enfermedad oportunista en relación al CD4. Vemos que aquí en Paraguay la mayoría de pacientes se encuentran en el nivel menos de 200, pero también tenemos algunos pacientes que están en ese rango de 200 a 350. Entonces, ese es un punto que quizás a discutir, y cómo utilizar esta información dentro de las políticas de salud. Ya se habló de mortalidad, la mortalidad a los 30 días de la cohorte de Paraguay, donde a los 30 días tuvimos 85% de los pacientes, y vemos la importancia y el impacto de la mortalidad con o sin infección oportunista, como vemos aquí, ¿no? Con un valor significativo importante en la presencia en relación a la mortalidad. Y la mortalidad por cada una de las enfermedades, de las infecciones, tanto para histoplasmosis, coinfección, cripto, en este gráfico a la derecha. Segundo, otro ejemplo de nuestro trabajo de investigación operativa que se publicó en Journal of Fungi en Trinidad y Tobago, con otra experiencia donde había mucho desafío, siendo islas, ¿no? La parte logística, trabajando en 4 o 5 sitios en Trinidad y Tobago, donde vemos que también 14,6% de los pacientes tuvieron una coinfección. 10,5 de histo y 4% de los pacientes de cripto. Algunos mensajes que quisiera ir viendo en nuestro ejemplo y nuestra experiencia en Trinidad y Tobago ha sido un acceso limitado al tratamiento. Ya vamos a ver los desafíos que es el manejo completo del paciente. Y es importante decirlo porque una cosa es diagnosticar a un paciente con una enfermedad oportunista, pero también tenemos, yo diría, la parte hasta ética de llegar a un manejo adecuado al paciente. Y eso es lo que se va a hablar también, como OPS puede apoyar en todo lo que es los suministros y cuanto el apoyo a los fármacos para el buen manejo de los pacientes. Una escasez de suministro limitado al impacto de la intervención, ¿no? Y la necesidad de seguir avanzando en la capacidad del personal de salud en el manejo del paciente. Y otro ejemplo es
que hicimos en Brasil, en el sur de Brasil, principalmente, que se publicó este año en Lancet de Americas. Fue un estudio multicéntrico en dos estados, uno en Guyana, un hospital y 4 hospitales en el sur, en Puerto Alegre, en Río Grande do Sur. Donde vemos aquí, interesante porque hemos tratado de hacer tratar de poder ver el impacto que tiene esta intervención. Como ven aquí a la derecha, recogemos información retrospectiva y prospectiva. Y lógico, como ven ustedes aquí, los pacientes, los pacientes en la cohorte prospectiva, por la introducción de las pruebas rápidas, tenemos un diagnóstico casi por dos y hasta por dos para tuberculosis, casi por tres para cripto y casi por tres para histoplasmosis. Entonces, el impacto, que es lógico, pero hay que decirlo, de la introducción de las pruebas rápidas para poder mejorar el diagnóstico de estas enfermedades oportunistas. Y aquí a la izquierda, eh, porcentajes en esta cohorte: 34% para tuberculosis, 12 para cripto y 10 para histoplasmosis. Entonces, y también yo he dejado, ven ustedes aquí los pacientes naive, eh, cerca de 30%. Entonces, seguimos este problema de los pacientes, no estamos testeando, no estamos identificando los pacientes y llegan tarde, pacientes naive, y eso es un punto importante para poder ver y preguntarse cuáles son las causas dentro del sistema de salud. Dentro de lo que es el seguimiento en esta cohorte en Brasil a los 30 y 90 días, la importancia de el criptococo positivo por la mortalidad, como ven ustedes aquí, que fue significativo. Algo que hemos hecho, que yo lo he visto en muchos estudios, es complementar nuestros estudios en la cohorte con estudios cualitativos, que nos va a dar una complementariedad de información. Y aquí hemos hecho un estudio que se publicó, creo que hace 2 años, sobre las experiencias y las perspectivas de las pruebas rápidas, tanto con pacientes, con personal de salud y con decidores políticos. Entonces vemos aquí que justamente hay una especificidad de las pruebas, hay preocupación de falsos positivos, tiempos de las pruebas, carga de trabajo, etcétera. Entonces, el mensaje es la importancia, y también hemos hecho estudios para ver los predictores de mortalidad en los pacientes, que voy a ir un poco más rápido. Este es el resumen, colegas. Te queda un minuto, Fred, te queda un minuto. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, aquí justamente un resumen de lo que es la positividad en los 4 países que he mencionado. Importante. Alguna información, si me dan un minuto, para una información preliminar de nuestro estudio en Guyana, que todavía estamos analizando. Un punto importante dentro de los pacientes positivos, un 30%, 8 pacientes asintomáticos. Tomar en cuenta eso es muy importante. Y dentro de lo que es el paquete de servicios. Vemos ustedes aquí, solamente el 24% de los pacientes, el tratamiento preventivo para tuberculosis. El momento que tenemos un paciente diagnosticado tuberculosis en Guyana, solamente el 40% han sido tratados. Para criptococo no se ha hecho punción lumbar solamente en 2 pacientes. Entonces, la importancia de completar el paquete de servicios, y eso es un punto importante. Como no tengo tiempo, pero solo para ver, esta es una cascada que estamos con mi colega Antonio, gracias por la diapositiva, con Antonio Camilo, viendo justamente la cascada y las brechas de la cascada en el manejo de los pacientes. Por eso estamos completando con estudios cualitativos. No voy a pasar por esto, solo termino, y muchas gracias. Termino con este último meta. Yo les mencioné las metas de Manaus. Estas son las metas últimas de ISHAM de este año para histoplasmosis: 90% de pacientes diagnosticados, 90% de pacientes tratados y 90 pacientes que están vivos a los 30, 90 días. Entonces, esas son las nuevas metas que se están publicando para poder avanzar en esta cobertura.
Y ahí le voy a dejar la palabra a mi colega Antonio, que va a hablar de lo que estamos realizando en estos países, en Colombia, República Dominicana y Ecuador. Muchas gracias. Muchas Voy gracias. a, Camilo, Antonio, perdón, bueno, vas entonces con 20 minutos de panel que tú gestionarás el tiempo. Nosotros te avisaremos cuando cuando vayas en el minuto 18 para controlar el tiempo. Muchísimas gracias y te doy entonces la palabra. Perfecto, muchísimas gracias, Yacir. Bueno, primero que nada, mucho gusto a todos. Soy Antonio Camiro, voy a estar moderando este panel. Soy consultor internacional de la OPS y justo como bien dijo mi colega Freddy Pérez, trabajamos juntos en la mayoría de los estudios de implementación de pruebas rápidas en la región. En este panel titulado Experiencias Nacionales de la Implementación de los Estudios de Pruebas Rápidas para Infecciones Oportunistas, estaremos participando con miembros de los ministerios de salud de Colombia, Dominicana y Ecuador. Me gustaría empezar pidiéndoles que se presenten, empezando con Cielo de Colombia, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Cielo Ríos, soy parte del equipo de ITS VIH Hepatitis del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acudir, Cielo. Ahora la doctora Mónica Torman de República Dominicana. Muy buenos días, yo soy Mónica Torman, soy la encargada del Departamento de Transmisibles que agrupa ITS VIH Hepatitis del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Muchas gracias, doctora. Y por último, Jaime Enríquez de Ecuador. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Jaime Enríquez. Formo parte del equipo de la Estrategia Nacional de VIH del Ecuador. Perfecto, muchísimo gusto, Jaime. Pues bueno, vamos a empezar. Voy a empezar primero con unas preguntas dirigidas a cada uno de ustedes y luego abriremos la discusión a una pregunta a todos, empezando con Colombia. Primero que nada, doctora Cielo, gracias por venir, seguido de... yo sé que, y bueno, no, tal vez no todos los escuchas, pero en Colombia hay diversas instituciones de salud que trabajan bajo esquemas y sistemas diferentes. Esta es una realidad que también ocurre en varios otros sistemas de la región. Y ustedes, en su experiencia con la implementación de pruebas rápidas, ¿qué consejos podrían darle a otros países que igual tienen sistemas de salud que puede que tengan también fragmentación entre ellos para armonizar el uso, digo, armonizar el uso del paquete de atención y pues asegurarse de que en general los procesos sean relativamente similares en los distintos sistemas de salud? Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, básicamente nosotros consideramos que para lograr reducir la fragmentación, una de las primeras intervenciones es la definición de un paquete de atención mínimo. En este caso, es necesario identificar cuáles son aquellas intervenciones clave y con base en ello, entonces definir qué es aquello que deben estar recibiendo los pacientes. En Colombia nosotros hemos tenido a través de la guía de práctica clínica como estandarizadas las atenciones mínimas que deben recibir los pacientes y ahora con el estudio pues estamos incluyendo el proceso de incluir las 3 pruebas rápidas para las personas que tienen enfermedad avanzada. Una segunda herramienta es el establecimiento de indicadores de seguimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros a través de la cuenta alto costo tenemos unos indicadores que permiten que todas las instituciones sepan sobre qué resultados se les va a medir. Eso hace de que haya, llamémoslo un poco como un tipo de competencia entre las instituciones frente a proveer el mejor estándar de cuidado a los pacientes. Y por último, pues un elemento que hemos visto que también es importante es el reconocimiento a quienes obtienen los mejores resultados. Entonces, a través de la cuenta de alto costo que recibe toda la información de VIH, ellos determinan cuáles son aquellas instituciones que realmente están sobresaliendo por los resultados y se hace un evento anual en donde estas instituciones reciben un reconocimiento por su trabajo. Entonces, esos son como los elementos que vemos que son importantes para fortalecer la atención y disminuir los procesos de fragmentación. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y una pregunta de seguimiento justo a algo que mencionó ahorita. ¿Qué rol jugarán las pruebas en justo
homogeneizar esta atención? O sea, ¿cree que serán una buena herramienta para lograrlo? Sí, las pruebas pueden ser una de estas herramientas porque aunque nosotros tenemos estas pruebas incluidas en el plan de beneficios en salud, al no ser pruebas rápidas, pues por supuesto hay unas demoras en que las personas acudan, pues obtengan primero la cita para el examen, acudan a la institución donde deben recibir la prueba. Entonces, estas pruebas nos permitirían reducir esos tiempos y realmente pues fortalecer la atención con un inicio más temprano. Primero, un diagnóstico más temprano y segundo, pues un inicio más temprano de los tratamientos. Perfecto, doctora Silo, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con una pregunta a la doctora Mónica Torman de República Dominicana. Doctora Torman, en República Dominicana, de los 3 países que están participando aquí en el panel, son los que más tiempo llevan y que más experiencia han acumulado en el uso de este paquete de atención. Me parece que ya llevan aproximadamente medio año utilizándolas. De todo lo que usted ha visto y vivido con el paquete de atención, ¿qué experiencias positivas y lecciones aprendidas podría compartirnos sobre el impacto del uso de estas pruebas en la atención de las personas con VIH y enfermedad avanzada? Sí, muchas gracias. Fíjate, para nosotros ha sido de suma importancia el poder implementar estas pruebas como un plan piloto en 5 centros en la República Dominicana. Elegimos aquellos que tenían la capacidad de internamiento también por aquello de enfermedad avanzada y se había que ingresar para medicar a los pacientes. Para nosotros ha sido un verdadero desafío y un reto porque tuvimos que capacitar a todo el personal que iba a trabajar en esto y no solamente en la realización de las pruebas, sino en la confianza que tengan en la realización de las mismas y la interpretación. Y el aseguramiento de la calidad y el control externo. A todas las pruebas se le hicieron pruebas de control para verificar esto y una supervisión para que estos resultados fueran consistentes. Nosotros como reto tendríamos lo que sería el garantizar estas pruebas y la disponibilidad constante de estos reactivos, la cadena de almacenamiento, la distribución, el reentrenamiento de varios de más profesionales y sobre todo el monitoreo y la investigación local. Para nosotros ha sido de manera positiva porque vamos a decir así, hemos abierto los ojos a esta enfermedad avanzada que está llegando a nuestros centros y a donde tenemos un diagnóstico rápido y donde podemos tratar rápidamente a nuestros pacientes, salvando la sobrevida de los mismos. Yo creo que son sumamente importantes y yo creo que el interés de nosotros es ampliar luego que pase este plan piloto para los demás centros de salud. Perfecto, doctora. Hay una pregunta de seguimiento. ¿Qué opiniones y qué retroalimentación ha recibido tanto ya sea de los usuarios o del personal de salud que utiliza las pruebas? ¿Cómo ha sido su experiencia con esto? Bueno, de parte de los usuarios ha sido muy interesante porque han tenido un diagnóstico rápido que se le entrega en el momento y hay un seguimiento más cercano. Hay como, vamos a decirle, un trato más humanizado y no se pierde tiempo. En el caso del personal de salud, fíjate que ha habido un entusiasmo y un compromiso que no esperábamos, porque tú sabes que cuando tú le entregas algo nuevo a un personal de salud, dice, bueno, más trabajo, voy a tener que hacer más cosas, voy a tener que hacer más pruebas, pero de hecho han habido acercamientos de centros que no son pilotos, que quieren integrarse, pero lamentablemente como ya esto está bajo un protocolo, no lo podemos hacer. Pero ha habido mucho entusiasmo cuando se ha corrido la voz de que estamos realizando estas pruebas en estos centros, de los demás centros de salud y de los demás miembros del sistema de salud que manejan a las personas que viven con VIH. Claro, vamos a tener que tener capacitaciones periódicas en cada uno de ellos, pero como Pedro mencionó, también es un reto mantener el tratamiento para esos pacientes diagnosticados. Y yo creo que es muy importante no solamente crear la conciencia, como se dice, en el usuario, sino también en el personal de salud, que crean lo que están haciendo y que a medida que van avanzando en el diagnóstico con estas pruebas se sientan más confiados en trabajar con ellas. Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos tenido un seguimiento muy cercano del equipo de OPS de Washington, tanto de Omar como de Pedro y el equipo local nuestro con el doctor Montoya y la doctora Evelyn Ureña,
que nos ha dado seguimiento y hacemos visitas de monitoreo regularmente. Y ellos han podido comprobar los resultados que hemos tenido en ese sentido. Perfecto, doctora. Qué buena experiencia. Gracias por poderla compartir con nosotros. Esperemos puedan sí ampliarlo a todos los demás centros pronto y que pueda seguir esta ola de entusiasmo, ¿no? Por tiempo me voy a pasar con el equipo de Ecuador. Muchas gracias por su comentario, doctora. Jaime, ahora, ustedes son el otro lado de la moneda. Justo en Ecuador están por empezar a implementar estas pruebas, ¿no? Pero como tal aún no han iniciado. ¿Qué consejos podrías darle a otros países para poder hacer este camino de la idea a la implementación más fácil? O sea, ¿cómo vencer estas barreras regulatorias para poder empezar estos protocolos? ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenos días. Bueno, sí, como tú lo comentaste, nosotros como país estamos en el proceso de implementación de las pruebas, principalmente en lo que respecta a criptococo e histoplasmosis. Nosotros como país desde el año 2022 ya implementamos lo que es la prueba para detección de antígeno lipoarabinomanano, principalmente para el diagnóstico de tuberculosis activa en pacientes que viven con VIH. En este sentido, bueno, las experiencias que nosotros hemos podido observar es que se debe contar primeramente con una normativa específica en cuanto al uso de estas pruebas, principalmente considerando que son pruebas en el punto de atención. Recordemos que estas pruebas en el punto de atención pueden ser empleadas por cualquier personal profesional de salud capacitado, ¿no? Otro punto importante es ahondar en las capacitaciones, principalmente para lo que es la identificación, la interpretación correcta de estos dispositivos médicos como tal y los resultados. Entre los puntos beneficiosos podríamos citar tener diagnósticos oportunos. Nosotros como país esperamos que con las nuevas pruebas que vamos a implementar poder disminuir la mortalidad por enfermedad avanzada como tal, ¿no? Perfecto. Oye, bueno, de hecho ya como un poco contestaste la siguiente pregunta que tenía planeada, entonces te voy a hacer una un poco diferente. Como bien dices, o sea, una de las expectativas es que crezca mucho la tasa de diagnósticos de estas enfermedades, ¿no? Que muchas veces en varios lados, por falta de acceso o por falta de tiempo, no se tienen pues, la tasa que nos gustaría detectar. Ahorita que empiecen a detectar más diagnósticos, ¿cómo planean expandir el acceso a tratamiento o cuál es su plan que tienen para tratar todas estas nuevas infecciones que van a estar detectadas? Bueno, listo. En lo que respecta a este tema, bueno, nosotros en el país tenemos alrededor de 51 unidades de atención integral, que son establecimientos de salud que se encargan de la atención integral, valga la redundancia, a pacientes que viven con VIH, ¿no? En este sentido, nosotros hemos priorizado la adquisición tanto de medicamentos para que puedan complementarse a los diagnósticos oportunos. Todo esto se va a hacer conjuntamente previa a la reunión que se tenga con el equipo multidisciplinario que conforma la estrategia, conforme también a los casos detectados para poder tener un stock, una cadena de suministro adecuado que permita dar el seguimiento apropiado a este tipo de pacientes, este tipo de infecciones oportunistas como tal. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias. Y como bien dices, justo, me parece una excelente solución porque eventualmente la cadena de suministro será de lo más importante que asegurar para esto, ¿no? Ahora voy a hacer una pregunta abierta a cualquiera de ustedes tres. Quien guste contestar primero, adelante. Y es sobre cómo se planean modificar las guías nacionales para incorporar el uso de estas pruebas, ya que ya tenemos esta experiencia acumulada en la región. No sé quién quiere. Adelante, Jaime. Sí, nosotros como país, tenemos ya contemplado en nuestra nueva guía de práctica clínica ya incluir este tipo de diagnóstico, principalmente para una atención oportuna en enfermedad avanzada, ¿no? Es importante mencionar que ya en la nueva guía de práctica clínica que se estableció para el tratamiento y el manejo de la tuberculosis, ya se recomienda el uso de la prueba LAM, principalmente en personas que viven con VIH. Esto obviamente es un proceso que requiere, bueno, la elaboración de una guía es un proceso que requiere algunas fases, bueno, aquí en el país, principalmente la aprobación por la parte normativa, todo lo que contempla el contexto de la guía como tal. Sin embargo,
a nivel general en la nueva guía que nosotros que estamos trabajando como país. Vamos a incluir estas metodologías a fin de que estas puedan ser empleadas e incluidas también como un paquete de pruebas a aplicar a todas las personas que viven todos los nuevos diagnósticos o personas reingresadas con etapa avanzada de la enfermedad como tal, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Mónica Cielo, ¿quién le gustaría responder? A ver, Mónica, adelante. Ok. Bueno, dale, Perdón, cielo, dale, como gusten, como gusten. dale, cielo. No, adelante, doctora. Bueno, fíjate, nosotros en la República Dominicana tenemos 81 unidades de atención integral para personas que viven con VIH, pero no todas ingresan los pacientes. Por lo tanto, la adquisición de los medicamentos no serían para las unidades, sino serían para aquellos centros de ingreso donde se medicarían los pacientes diagnosticados. En este año 2025 estamos en la revisión de la guía clínica del manejo de la infección por VIH en las personas adultas. Ya la pediátrica la tuvimos el año pasado, que el doctor Omar participó. Pero este año estamos en la revisión de la guía adulta, pero nosotros como ministerio tenemos la herramienta que es la directriz. Mientras nosotros actualizamos lo que es la guía de manejo, podemos emitir una directriz donde se le informa a los centros o las unidades de atención integral en la nueva adquisición de los paquetes para realizar las pruebas en ese sentido y tener un diagnóstico temprano. También en ese protocolo debería de haber un flujograma de referimiento a los centros donde esos pacientes van a ser ingresados para la medicación, porque no, como le dije anteriormente, muchos son centros de atención primaria donde no hay la capacidad para medicar a los pacientes en ese sentido. Entonces, en la guía de atención de los pacientes debería existir también un flujograma de referimiento para cuando tengamos esos pacientes positivos poderlo derivar a esos centros para la medicación. Cambio. Muchas gracias, doctora Mónica. Adelante, Cielo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros también ya tenemos incluida la prueba de tuberculosis en los lineamientos nacionales del programa. Lo que venía sucediendo es que en realidad los profesionales de la salud, al no tener realmente mucha experiencia con la prueba, no la venían utilizando o realmente el uso era muy, muy poco. Entonces, en ese sentido, el hecho de que ahora esté incorporada dentro de este protocolo, pues va a permitir de que se dé una experiencia nacional en el uso, en realmente los resultados de la misma y muy probablemente pues ayudará a fortalecer su implementación. Igualmente la prueba de criptococo también estaba disponible en el país, pero no era realmente ampliamente utilizada. La prueba de histoplasma sí es nueva para nosotros y en ese sentido pues el hecho de que las instituciones en donde se atienden las personas que viven con VIH la utilicen en el marco del protocolo, pues será una oportunidad para conocerla y para familiarizarse con ella y realmente incorporarla en la práctica clínica. A partir de ahí, de lo que ya vaya a ser posteriormente los resultados de este protocolo, pues por supuesto vendrán los procesos que denominamos de asistencia técnica con las instituciones y considero de que el tema de los artículos científicos siempre son aquellos que nos permiten dar soporte y mostrar que hay una evidencia que acompaña el uso de este tipo de intervenciones y, por supuesto, la ampliación de las mismas. Muchísimas gracias, Cielo. Pues miren, justo acabamos a tiempo, nos quedan 30 segundos ya para cerrar. Primero que nada, aprecio mucho su tiempo y que hayan participado con estas respuestas tan buenas y siempre es un gusto participar con personajes tan ilustres. Un placer y seguimos de así. Muchísimas Gracias, gracias. Antonio. Gracias, Cielo. Gracias a Muchas la doctora gracias. Norman y a los colegas de Ecuador. Muy bien. Llamo entonces a María Salvat, a quien ya veo en cámara. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, pues este webinar nos tiene a todos antojados porque ya nos mostraron que esto es a nivel de evidencia, que aparte es costo eficiente, que aparte da bienestar, diga, a los pacientes porque mejora la sobrevida, pero además pone las intervenciones en el sitio donde se están atendiendo. Ya tenemos evidencia de que se ha hecho investigación operativa al respecto y algunos países nos acaban de mostrar lo que ya han hecho en dentro de sus propias fronteras. Ante todo esto y con 285 personas en el chat,
¿Qué tiene OPS para ofrecer? Porque todo el mundo está antojado. Así que cuéntanos, María, ¿qué ofrece OPS en este punto? Muy buena pregunta. Voy a compartir mi pantalla. Aquí me ven. ¿Me confirman que me ven? Te vemos, sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, yo soy María Salvat y trabajo con Omar, también con Freddy y con Camilo en el proyecto de enfermedad avanzada de la OPS. Entonces, como Yacid estaba diciendo, no me voy a parar mucho a hablar dentro del proyecto de enfermedad avanzada porque ya lo han mencionado un poco mis compañeros y yo creo que muchos de los que estamos aquí ya estamos un poco familiarizados, pero sí que quería invertir unos minutos en hablar de 3 actividades en concreto que estamos haciendo ahora mismo dentro del proyecto en la OPS y de la cual los distintos países y los distintos programas nacionales se pueden beneficiar, ¿no? Y pueden colaborar de ellas. Entonces, un poco la primera actividad que quería mencionar es que dentro del proyecto hemos establecido un marco de monitoreo de la respuesta a la enfermedad avanzada por VIH. Entonces, hemos definido una serie de indicadores que nosotros consideramos que son importantes o son prioritarios recolectar e informar para tener un poco una idea de cuál es el estado de la respuesta. Entonces, como pueden ver en la pantalla, es un total de 22 indicadores, están un poco divididos, entonces tenemos, por ejemplo, unos indicadores primeros que hablan un poco de cuál es el estado de la enfermedad avanzada, un poco de diagnóstico, ¿no? No voy a pararme a hablar un poco en profundidad de cuál es cada uno de estos indicadores, pero hablan un poco de a cuántas personas se les ha ofrecido CD4, cuántas personas han hecho conteo, cuántas personas tienen por debajo de 200, etc. Y luego tenemos una segunda tanda de indicadores que pueden ver en la segunda tabla que hablan un poco de la atención del VIH y de la atención de la enfermedad avanzada. Entonces recogen un poco información sobre las cascadas de tamizaje, ¿no? De tratamiento, de cobertura de las principales infecciones oportunistas, de tuberculosis, de criptococosis y de histoplasmosis, y también un par de indicadores de mortalidad. Entonces, bueno, es verdad que pueden parecer muchos porque son 22 indicadores, pero la buena noticia, como pueden ver en la tercera columna de las tablas, es que en realidad para la mayoría de ellos ya tenemos información que podemos reciclar o reusar y que ya se reporta a través de otros sistemas como por ejemplo el GAM. Entonces esto está interesante porque en realidad ya hay material sobre el que trabajar, obviamente no son todos, pero digamos que los programas nacionales y los países y la OPS también no parte de cero a la hora de analizar un poco cuál es la respuesta. Entonces, el ejercicio que hemos hecho es precisamente ese, ¿eh? Nos hemos metido en el GAM y también en los otros sistemas de reporte y hemos visto en 2024 por país qué información se ha reportado que a nosotros nos puede ayudar a informar sobre estos 22 indicadores de enfermedad avanzada que hemos definido. Entonces, esto es un poco lo que tienen en las tablas y como pueden ver, es verdad que hay huecos vacíos, pero también hay muchos puntos de información que ya están disponibles. Entonces, bueno, es verdad que, por ejemplo, si nos vamos a la tercera tabla, hay varias columnas que están totalmente vacías y eso es porque dentro del marco que nosotros hemos propuesto, es verdad que hay algunos indicadores que sí que son totalmente nuevos, en el sentido de que no se reportan en el GAM, por ejemplo, los relacionados con la histoplasmosis, que es verdad que no están en el GAM, pero que nosotros sí que consideramos que es importante, ¿no? Analizar un poco cuál es la situación de la histoplasmosis, especialmente en nuestra región. Entonces, la idea es que en los meses que quedan de 2025 hagamos un poco este ejercicio más en profundidad de definir bien el marco de monitoreo y ver individualmente por cada país estos indicadores, cuáles se han reportado y cuáles están vacíos, ¿no? Y trabajar y colaborar un poco con los países y con los programas nacionales para que en 2025 estas casillas que ahora mismo están en blanco, pues tengamos en la mayoría de ellos la mayor cantidad de números posibles, ¿no? Entonces la idea es que todo esto al final cristalice en una herramienta de monitoreo que nosotros hemos llamado dashboard, de monitoreo de la respuesta de la enfermedad avanzada, en la que ustedes no puedan ver de forma sencilla y visual un poco cuál es el estado de la respuesta para estos indicadores. Y que se pueda filtrar, ¿no? A nivel de año, también a nivel de país o a nivel de región para que podamos ir viendo cuál es el progreso a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esto que ven en la pantalla es un poco el prototipo del dashboard, pero la idea es que en los próximos meses esté disponible a través de la página web de la OPS. Entonces, bueno, esta es un poco la primera actividad que les quería comentar. La segunda actividad, que yo creo que algunos ya están familiarizados con ella, es que bajo el proyecto podemos realizar una serie de donaciones catalíticas de los insumos críticos del paquete de enfermedad avanzada.
¿Cuáles son estos insumos? Pues incluyen por la parte diagnóstica el Visitec CD4 y luego las pruebas rápidas para las infecciones oportunistas, es decir, el TB-LAM, el antígeno de cripto y el antígeno de histo, y luego los tratamientos para las infecciones, fundamentalmente la anfotericina liposomal y la 5-flucitosina. Entonces, esto que ven en la pantalla es, digamos, el formulario de la solicitud oficial que los países, los programas pueden hacer a la OPS. Ya la verdad es que hemos recibido bastantes solicitudes de bastantes países, algunos de ellos incluso han recibido ya las donaciones, pero la idea es que aquellos países que todavía no lo han completado, no tengan acceso a estos insumos y tengan interés en recibir donación, lo completen en las próximas semanas y no lo hagan llegar. Estimen un poco cuál es la cantidad de personas con VIH que tienen, viviendo con cripto, viviendo con histo, y así nos ayuden a definir un poco cuáles serían las necesidades que tienen de diagnóstico y tratamiento para poder hacer la donación para 6 meses, para 1 año, en función de las necesidades. Entonces, bueno, esta es un poco la segunda actividad que les quería comentar, que todavía está abierta para aquellos países interesados. Y la tercera actividad, que va un poco en relación a lo que estábamos comentando del acceso a los insumos prioritarios, es que hemos realizado un mapeo o, digamos, un dashboard de cuál es el estatus regulatorio de cada uno de estos insumos en los países. Porque hemos visto que hay una serie de, digamos, cuellos de botella bastante comunes a nivel regulatorio que impiden o dificultan el acceso generalizado de estos insumos en los países. Entonces hemos hecho un poco un análisis de cuál es el estatus a nivel nacional para cada uno de los insumos. Y es la herramienta que tienen aquí en la pantalla, es una captura de pantalla, pero también está en forma de dashboard interactivo en la cual ustedes pueden filtrar por insumo, pueden filtrar por país y pueden ir viendo el estatus. Entonces, los cuellos de botella que hemos intentado analizar es un poco ver si estos insumos están o no actualmente en las guías clínicas y las guías de laboratorio de los países. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, si están incluidos en la lista de medicamentos esenciales, si tiene registro sanitario vigente, si está disponible a través del sector privado, si lo está a nivel del sector público o si, por ejemplo, el país o el programa nacional ha comprado estos insumos a través del Fondo Estratégico de la OPS, porque todo este paquete de insumos está disponible dentro del catálogo del Fondo Estratégico y por lo tanto se puede comprar a través de la OPS. Entonces, bueno, si no les ha llegado ya, en los próximos días, aquellos países en los cuales se ha podido hacer el ejercicio, que son 20 y tantos a día de hoy, les va a llegar un memo con la información específica de su país que va a estar en el dashboard para que valide la información y nos den comentarios en el caso de que haya alguna modificación o alguna corrección que hacer. Pero la idea es que este dashboard, a partir posterior del 31 de agosto, que es el deadline, ¿no?, para dar comentarios, sea de acceso público y esté disponible también como herramienta de consulta a través de la página web de la OPS. Y eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias. Súper, gracias María. Bueno, pues mejor oferta para donde, ¿cierto? Muy bien, ahora ustedes ven que hay una caja de preguntas y respuestas, ya tenemos algunas preguntas y respuestas allí, pero antes vamos a mirar cómo es esto del control de calidad. Y para ello vamos a invitar a Patricia, que nos va a hablar sobre la calidad y el control de calidad de estas pruebas. Adelante. Muy buenos días, tengan todos. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien y la presentación está perfecta. Muchísimas gracias, Patricia, y bienvenida. Gracias, muy amable. Mi nombre es Patricia Mira. Yo soy consultora externa para la Organización Panamericana de la Salud y he estado trabajando con el equipo del proyecto UNITAID para justamente elaborar la guía de implementación de pruebas rápidas para infecciones oportunistas, ¿verdad? En este espacio vamos a hablar un poco la importancia de la gestión de la calidad de estas pruebas, porque sabemos que como toda nueva prueba diagnóstica que va a estar implementada, pues tiene que entrar a formar parte del sistema de gestión de calidad de la red de laboratorios. ¿Por qué? Porque primero nosotros queremos garantizar la validez y confiabilidad de los resultados que estas pruebas van a tener para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de nuestros usuarios o pacientes. También documentar el desempeño de estas pruebas. Es importante el rol que juega cada uno de los prestadores de servicios, ya sean desde puntos de atención hasta laboratorios
de los diferentes niveles de atención en documentar cómo funcionan estos kits, su presentación, si salen cassettes defectuosos, si hay que repetir algunas pruebas, si la visualización no es clara, etcétera, todo lo que tiene que ver pues con el desempeño, ¿verdad? También esta información nos permite la toma de decisiones para saber en qué lugares nos va a funcionar, cómo debe ser toda la preparación, ¿verdad? Desde la fase preanalítica hasta el reporte de resultados y cómo orientar pues la implementación de estas pruebas, como ya vieron la experiencia que ha tenido los diferentes países, pues esto también es parte de la gestión de la calidad para estas pruebas. Y sobre todo pues la mejora continua. Ustedes saben que en el diagnóstico, en la parte del laboratorial, es un proceso continuo donde vamos pues todo lo que es el ciclo de planificar, hacer, verificar y tomar decisión para garantizar que los servicios se presten con calidad, oportunidad y que los resultados pues sean confiables. ¿Qué marco de referencia nosotros tenemos a nivel internacional y regional para la gestión de calidad en las pruebas diagnósticas? Bueno, tenemos normas internacionales, ¿verdad? Las normas ISO, que justamente hay dos que están estrechamente vinculadas a los servicios de laboratorio y específicamente a la implementación de pruebas en puntos de atención, ¿verdad? Tenemos dos normas, que es la ISO 22583 del 2019 para requisitos y recomendaciones para supervisores y operadores de equipos de pruebas en puntos de atención, y la ISO, que es una de las más conocidas, la ISO 15189, que es justamente para los laboratorios clínicos, que nos da los requisitos de calidad y competencia. También tenemos el Manual de Gestión de la Calidad en Laboratorio de la Organización Mundial de la Salud, que nos da pues todas las directrices y todos la guía para garantizar pues un sistema de gestión de la calidad en todas sus fases en los servicios de laboratorio. También a nivel ya más específico existen guías para la implementación de pruebas diagnósticas. En el caso de VIH contamos con la guía de OPS para la implementación de pruebas en puntos de atención y laboratorio. También para otras enfermedades como el diagnóstico rápido para Chagas, que en este caso pues no es una de las pruebas que estamos ofreciendo, pero lo importante es que cada uno de estos documentos nos habla y nos da las directrices para hacer una efectiva gestión de la calidad en la implementación de. Y finalmente, ¿verdad? El documento publicado este año sobre el plan estratégico para un sistema integrado de laboratorios de salud pública, ¿verdad? Que justamente en su marco conceptual, en su en el apartado de iniciativa para la eliminación de enfermedades, en su línea de acción, ¿verdad? Mandata el fortalecimiento de los sistemas de gestión de la calidad de los laboratorios, que deben de contarse con un plan de acción estratégico, ¿verdad? Y que nos lleve a tener un sistema de gestión de la calidad de los laboratorios adaptado e implementado a cada uno de nuestros niveles. Entonces, ¿quiénes son los involucrados en la gestión de la calidad? Sabemos que tradicionalmente este es un trabajo que se deja a la parte directamente del laboratorio, pero no solo los laboratorios son los implementadores. La cabeza de un sistema de gestión pues es el Laboratorio Nacional de Referencia, quien tiene la rectoría, brinda la asistencia técnica, tiene la responsabilidad del desarrollo de capacidades, ¿verdad? De implementar programas de capacitación continua, apoyar la supervisión, conducir programas de gestión de calidad y evaluación externa del desempeño o de la calidad, y también la verificación de los reactivos, que puede ser previo o post comercialización. También los laboratorios locales juegan un rol importante. ¿Por qué? Porque ellos son los que
operativamente velan por el cumplimiento de los requerimientos del sistema de gestión, participan de los programas de evaluación externa, documentan los controles de calidad internos que tienen implementados en sus laboratorios y en algunos casos hay laboratorios regionales o laboratorios locales, ¿verdad? Que tienen una mayor capacidad de resolución, que asumen responsabilidades de supervisión de aquellos puntos de atención donde no hay servicio de laboratorio, pero hay personal capacitado y habilitado para la realización de pruebas rápidas, ¿verdad? Y los puntos de atención, pues igual que en los laboratorios, deben cumplir con los requisitos de calidad que permitieron su habilitación y su funcionamiento, y participar también de los programas de evaluación externa de la calidad y la documentación del uso de sus controles de calidad interna. Y también, como parte de este equipo clave, ¿verdad? Los programas nacionales, tanto de VIH, ITS, o en algunos países también los programas que llevan todo lo que son enfermedades infecciosas o transmisibles, son importantes en este tema de la gestión. ¿Por qué? Porque en conjunto con el laboratorio, al ser el laboratorio un servicio de apoyo clave, ¿verdad? Para el diagnóstico, emiten lineamientos técnicos, ¿verdad? De diagnóstico, tratamiento, apoyan la supervisión y en muchas ocasiones también ellos son los que apoyan la adquisición y la implementación, pues, de estas pruebas. Entonces, como ven, el laboratorio no es un ente aislado, sino que tiene que estar en una estrecha coordinación con los prestadores y los programas de atención. Entonces, ¿qué aspectos debemos de tener en cuenta para garantizar la calidad de estas pruebas, que en su mayoría son cualitativas, ¿verdad? Son pruebas rápidas? El punto de partida es la gestión de las muestras, ¿verdad? Garantizar una adecuada toma y manejo y envío de la muestra. Garantizar que esa muestra llega viable a donde va a ser procesada, si no es en el lugar inmediato, ¿verdad? Una coordinación y comunicación estrecha con las personas que son responsables de esa toma de muestra para que ésta cumpla con todos los requisitos para obtener, pues, un resultado de calidad. Otro punto importante son los recursos humanos, que deben estar debidamente capacitados y habilitados para realizar esta prueba, y la habilitación se obtiene a través de un proceso de evaluación del desempeño y de haber completado, pues, los programas de capacitación que están normados. Y también estos programas deben incluir el tema de la gestión de la calidad. También otro factor importante es el seguimiento y mantenimiento de todos los equipos para el procesamiento y conservación de las muestras. El uso de controles, ya sea positivos o negativos, para supervisar la eficiencia. Asegurarse que se respeten las instrucciones del fabricante, ¿verdad? Y todo el registro de acciones correctivas para la mejora continua. ¿Qué mecanismos nosotros Queda podemos un utilizar? minuto, Patricia, de tu intervención. Sí, ya casi termino, gracias. ¿Qué mecanismos podemos usar para el control de calidad? Pues podemos combinar, ¿verdad? Los controles de calidad internos, los controles interlaboratorios, las supervisiones y evaluación de competencia y la evaluación externa de la calidad. Todo esto debe de contar, pues, con un respaldo de un sistema de manejo y transporte de muestras que garantice la conservación y por ende los resultados que estas muestras puedan dar. Controles integrados, como ya sabemos, son los que traen de por sí los kits, en este caso las pruebas rápidas, los cuales, pues, requieren que se complementen con controles tradicionales, ¿verdad? Porque estos solo supervisan una fase del proceso analítico, y los controles tradicionales que sabemos que podemos utilizar, que imitan las muestras de los pacientes y que muchas veces se incluyen, pues, en las corridas que hacemos y se comparan, pues, los resultados.
Y ya para finalizar, pues dejarles 4 puntos que son importantes y que tenemos que tener en mente, es que cuando se detecten problemas en la implementación o en el uso de pruebas, hay que investigar, corregir y repetir los análisis, ¿verdad? Si a pesar de esto persisten las fallas, sabemos que los controles no son los esperados, pues entonces esos resultados no se pueden liberar, ¿verdad? No los podemos dar. Debemos documentar y analizar estos resultados, tomar decisiones e implementar acciones de mejora. Y el laboratorio debe ir más allá, haciendo análisis y relación de estos resultados con los datos clínicos que tenemos de los pacientes, ¿verdad? Y que estos análisis apoyen a la toma de decisiones a los prestadores de los servicios de salud, a los clínicos que están dando el diagnóstico, tratamiento y seguimiento a estos pacientes, ¿verdad? Recuerden que somos un servicio de apoyo importante y que esta comunicación y este análisis de información, pues es la mejor fuente para una toma de decisiones efectiva y asertiva para nuestros pacientes. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas Gracias. gracias, Patricia. Doy la palabra ahora a Javier. Javier, ¿estás por allí? Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo sí, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, dime, arranco. No, estaba Sin viendo que presentación. cuando hicimos la apertura de esto en Panamá, noté que las organizaciones de sociedad civil están habituadas a la enfermedad avanzada y resuena mucho con este tema. Cuéntanos desde la sociedad civil cuál es la perspectiva y cuando te vaya faltando un minuto te voy a informar por el chat que el tiempo se te está completando, ¿vale? Muchísimas gracias, Yacir. Y bueno, como ustedes saben, mi nombre es Javier Hurtadelo y trabajo junto con Omar, Camilo, María y Freddy en este proyecto de enfermedad avanzada apoyado por United, y mi rol tiene que ver con la participación comunitaria, que de alguna manera apunta a generar demanda de servicios de enfermedad avanzada. Y quizás, bueno, mi reflexión es un paso previo que tiene que ver con entender por qué una persona llega con enfermedad avanzada a un centro de salud y cómo podemos prevenir la mortalidad. El proyecto del que estamos hablando tiene un eslogan que no es menor para nada, y es que para el 2030, o aunque sea para el 2032, podemos eliminar la mortalidad relacionada con el VIH. Para eso tenemos que diagnosticar y tratar enfermedades oportunistas, y también tenemos que diagnosticar a las personas con VIH y acompañar un tratamiento médico efectivo para evitar que estas personas desarrollen enfermedad avanzada. Obviamente, el principal concepto que existe para prevenir la enfermedad avanzada y para ofrecer un tratamiento acorde a las personas con VIH es el diagnóstico oportuno. La mayoría de las personas que estamos viendo que se acercan al servicio de salud que tiene que ver con VIH-Sida, con el diagnóstico tardío, normalmente muchas de esas personas tienen enfermedad avanzada, y eso lo describía muy bien Omar en la primera presentación. Entonces, el diagnóstico oportuno y el inicio inmediato de tratamiento es clave. Nos pasa muchas veces, ustedes son expertos en esto, que a veces por cuestiones técnicas, si se quiere, de procesos y burocráticas, la persona que llega y tiene su diagnóstico positivo no se va a ir de esa consulta con el tratamiento antirretroviral, aun cuando está recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Y si uno mira sistemas y servicios en otros países, sí es posible que esa persona tenga diagnóstico en el momento y se vaya con sus antirretrovirales previo explicarle de qué va y de qué se trata. Porque el riesgo de que una persona viviendo con VIH se vaya de un servicio sin su tratamiento antirretroviral es que se pierda. Nos preocupa muchas veces en los países que necesitan 4, 6 u 8 semanas para poner a una persona en tratamiento antirretroviral, porque ya es de alguna manera una carrera donde muchas de las personas se caen del sistema. Obviamente es muy importante la adherencia al tratamiento, y sobre esto voy a volver rápido en un ratito. El monitoreo regular de las personas viviendo con VIH. Vemos en muchos países que más o menos se resuelven faltantes de antirretrovirales, pero sigue faltando CD4 y carga viral. Y a veces otras pruebas de laboratorio que no son necesariamente CD4 carga viral salen del bolsillo de las personas viviendo con VIH. Muchos de los casos eso se transforma en un gasto catastrófico. Entonces el monitoreo regular es muy importante. La noción de indetectable igual intransmisible es sumamente importante. Obviamente hay un correlato, a ustedes explicárselo sería una redundancia, pero hay un correlato de tener una carga viral intransmisible
para que el CD4 se mantenga en valores sin riesgo inmunológico, pero o se reconstruya ese sistema inmune. Por supuesto, somos conscientes que hay todavía objeción de conciencia sobre I+I, indetectable igual intransmisible. Hay muchos colegas de los servicios de salud y tienen miedo de dar este mensaje y apoyar este concepto. Y también hay que pensar qué es lo que pasa con una persona viviendo con VIH cuando deja de ser indetectable. Hay sentimiento de culpa, hay preocupación, pero bueno, en realidad lo que se busca con I+I es favorecer todo lo que tiene que ver con el monitoreo. Y acá lo que es importante, y lo trabajamos muchísimo con los profesionales de la salud, y algunos de ustedes son expertos en esto, es evitar cargar las culpas sobre una persona que, por ejemplo, la semana que viene tiene que retirar sus antirretrovirales y no llega a la consulta, no retira los medicamentos, o su carga viral se transforma en detectable, o su CD4 baja significativamente. Esto es un trabajo de corresponsabilidad entre los profesionales de la salud, el sistema de salud y las personas que vivimos con VIH. No se trata entonces de culpar, sino trabajar el tema de la responsabilidad compartida y no castigar a los pacientes. Nosotros hemos visto en muchos países, en algunos países, perdón, y en algunos servicios donde la persona que retiraba tratamiento multimés, de 3 meses, por ejemplo, y falta una consulta o no llega a retirar su medicamento, alguien decide que le va a sacar el tratamiento multimés y le da tratamiento para 15 días o para 30 días y que vuelva a controlarse porque es un paciente en riesgo de abandonar el tratamiento. Esas decisiones personales, individuales y a veces en el primer nivel de salud son muy peligrosas y generan un efecto paradójico. Entonces, tratar a todos la potencia que tiene el tratamiento antirretroviral para prevenir la enfermedad avanzada y testear inmediatamente es oportuno. Quería pensar en algunos factores rápidamente que tienen que ver con la navegación. Si una persona llega a un servicio, pensemos en servicio de infectología o al infectólogo en un primer nivel de atención en un centro pequeño, y una vez que tiene el resultado VIH positiva o se hizo la autoprueba, ojalá en el año que viene hablemos de que la mayoría de los países tienen disponibilidad de autoprueba, ¿cómo va a ser el sistema de navegar esa persona para que consiga la autorización de sus antirretrovirales antes de empezar sus antirretrovirales a una carga viral y un CD4 y otras pruebas de laboratorio? Basales prácticamente, ¿no? Entonces, el secreto de esa navegación es un tema muy importante. La retención de las personas en el programa y en el servicio de salud son muy, muy importantes. Hablábamos hace un rato de cómo se pierden. Y no se pierden porque no lean los carteles dentro de los corredores del hospital, sino se pierden por situaciones muy complejas y hay una responsabilidad en los servicios de salud respecto a personas perdidas. Paso siguiente de una persona perdida es buscarla y revincularla al servicio. Tenemos que entender que personas que llevamos décadas tomando antirretrovirales también tenemos una fatiga y hay que trabajar con las personas viviendo con VIH de que las vacaciones antirretrovirales no son una buena idea y cómo podemos resolver el tema de la fatiga del tratamiento. Por supuesto, los faltantes y desabastos son la principal causa por la cual muchas personas con VIH abandonan el tratamiento porque van a retirar a veces una dosis menor, en vez de 3 meses, 15 días de tratamiento porque hay faltantes y racionamiento de medicamentos o hay un desabasto total. Todo este tipo de cuestiones obviamente tienen un correlato con el abandono del tratamiento y con la infección, la enfermedad avanzada por VIH. Y por supuesto la calidad de atención. Y acá no es criticar al profesional de la salud que está trabajando con la persona viviendo con VIH. El profesional de la salud, además de no tener todos los recursos que necesita, vemos una persona vulnerable socialmente y el profesional de la salud no lo puede muchas veces derivar a un servicio donde le van a resolver la cuestión alimentaria, por ejemplo, u otras cuestiones sociales, o ve que el paciente no llega porque no tiene dinero para viajar hasta el centro de salud. Entonces, también sabemos que los profesionales de la salud tienen que llenar una serie de formularios, tienen que conectarse con el paciente como cosa integral, no solo su VIH, sino su presión, su colesterol, etcétera, y no tienen tiempo. Una consulta de 5 o 10 minutos en un centro de salud con mucha demanda, obviamente no provee una buena calidad de atención y eso es algo que ustedes como profesionales no pueden manejar. Y por supuesto sigue el estigma y la discriminación teniendo un papel muy importante. Los sistemas de información, muchas veces una persona se cae del sistema y la información esa la pueden extrapolar o sacar del sistema de farmacia que no dialoga con el sistema de historias clínicas o de seguimiento de VIH o de seguimiento de infecciones oportunistas y entonces como no hay interoperabilidad, por ahí la persona de la farmacia podría después de una semana darse cuenta que 3 o 4 personas con VIH no retiraron su tratamiento este mes, pero bueno, no hay un sistema de alerta en muchos centros de salud y a veces el sistema de alerta es un Excel
bien hecho, ¿no? Porque necesitamos un sistema de alerta que maneja la enfermera, el trabajador social o el farmacéutico en un centro de salud. Entonces, pensar qué es lo que hacemos con una persona no retira los antirretrovirales. Y esto nos plantea un trabajo de extramuros. Hay en varios países el modelo de medicina familiar y los centros de atención primaria que incluyen la VIH, que es diagnóstico, provisión de tratamiento y cualquier cuestión de complicaciones, donde hay horas que algunos de esos profesionales, enfermeros, trabajadores sociales y médicos salen fuera del centro de salud a buscar a aquellas personas que no fueron a retirar el tratamiento o que de alguna manera tienen una cuestión de abandono y de pérdida del tratamiento. Entonces, es importante también pensar en la introducción de la telemedicina. Hay algunas experiencias muy interesantes en la región y en otras regiones que son importantes mencionar. Es importante cerrar esta conversación de mi parte hablando de los determinantes sociales de la salud. En la medida que no resolvamos la seguridad alimentaria y otras cuestiones, los gastos catastróficos de otro tipo de diagnósticos y pruebas que no tienen que ver directamente con VIH, vamos a seguir viendo que se nos pierde la gente. Hay cuestiones de gobiernos y políticas que no nos podemos dar el lujo de tener racionamiento o desabasto. Entender la cuestión del posicionamiento social. A veces pensamos que porque el paciente llega a la consulta, tiene todos los recursos para tener una relación positiva con su tratamiento por décadas. O sea, esta cuestión de la adherencia, tenemos que pensar en la adherencia social, en la cuestión de género, la cuestión de etnia y raza. Sabemos, volviendo rápidamente a la cuestión de género, que las mujeres tienen una carga adicional en su hogar y como mujeres viviendo con VIH se les hace mucho más difícil a veces que los hombres. ¿Cuáles son las condiciones que podemos dar para que haya un día en que las personas puedan ir al centro de salud? Hay una experiencia en Uruguay que tiene que ver con el Día del PAP para mujeres, que podría introducirse en general para todos los países sin que esté vinculado con el VIH. Entonces, una vez por mes o una vez por trimestre, las personas en general podrían tener un día de salud que no se llame VIH, donde se facilita que la persona vaya a un centro de salud y, por supuesto, horarios amigables. Entonces, creo que todos los que estamos en esta llamada entendemos mucho las cosas que yo dije, pero no tenemos el control ni las herramientas para resolverlas. Así que paro ahí y bueno, los seguiremos contactando muchos de ustedes con la participación comunitaria en la prevención y tratamiento de enfermedad avanzada. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tus reflexiones. Importantes que los servicios estén ajustados a las necesidades de los pacientes y que se hagan los ajustes administrativos necesarios también para que esto funcione mejor. Como ustedes vieron, tenemos una caja de preguntas y respuestas. Omar ya ha respondido prácticamente todas las preguntas, pero Omar, te invito a que pudieras hacer como un breve resumen de qué fue lo que preguntaron y cuál fue el feeling ahí de las preguntas para finalmente ya darle paso al cierre. Adelante, Omar. Sí, no, muchísimas gracias. Ha habido preguntas muy interesantes, sobre todo de dónde se pueden conseguir, cómo se consiguen esas pruebas. Ya lo ha mencionado María muy bien. Ha habido mucho interés por la infección por criptococos, saber si esa infección tiene mejores tratamientos que antiguamente. Sí, hay muchos tratamientos mejores, inyectables de una sola día de inyección, o sea que con la dosis única de anfotericina liposomal más fluoxitocina se reduce la internación y es bueno que las comunidades demanden estos avances a sus propios gobiernos porque salen además más baratos que los tratamientos actuales. ¿Ha habido alguna comunicación de algún paciente raro que tenía toxoplasmosis con CD4 saltos? Y eso puede pasar, somos una humanidad diversa y cada sistema, cada cuerpo humano es diferente y a veces uno puede tener, digamos, CD4 saltos que no sean muy funcionantes si la carga viral está alta. Sería muy raro que eso pase si una persona está indetectable porque ya por suerte el impacto negativo del tratamiento del VIH se anula, la inmunoactivación, la inflamación se reduce y entonces los organismos en personas indetectables funcionan o empiezan ya a funcionar casi normalmente. Y finalmente, el impacto de la suspensión de los medicamentos en Perú, que es un hecho que hemos observado con mucha preocupación y que hay que realmente intentar identificar cuál es el problema en escenarios que hace que no se puedan tener una mejor previsión y estimación porque realmente no es es un riesgo para la salud. Disponible para cualquier otra pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Eh,
Veo que lo último que nos han escrito en la caja de preguntas y respuestas es que excelente, que muchas gracias. Así que si no hay más preguntas, y a nombre del doctor Carlos Chávez, que no pudo estar para el cierre de la sesión, le damos las gracias a todas las personas que participaron en este webinar. Ha sido un webinar muy oportuno, muy bien montado y muy participado, y esperamos entonces las personas que queden con dudas adicionales se puedan poner en contacto, bien sea con GCTH o con sus programas nacionales, para demandar mayor acompañamiento o asistencia técnica si así lo requieren. De parte de ONUCIDA y OPS, como siempre, estamos disponibles para lo que ustedes puedan requerir, y GCTH también como plataforma que agrupa a todos los directores de programa y organizaciones de sociedad civil en la región. Mil gracias y que tengan un buen resto de día. Hasta luego. Solamente comentar que está el doctor Chávez también mandando sus saludos, que no está con un problema técnico para ingresar ahora, pero agradecemos que haya estado al inicio y que esté intentando, pero bueno, lo lamentamos, a veces hay problemas técnicos siempre de última hora. Muchísimas gracias también a todos. Abrazo. Hasta luego. Gracias.